Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que dejó su marca en la historia, el profeta Isaías. No era un hombre común. Nació en una época que podríamos llamar bastante complicada, cuando Israel estaba perdido, lejos de Dios. Y en este escenario caótico, Dios eligió a Isaías para ser una luz al final del túnel. Isaías era de aquellos que no tenía miedo de decir la verdad. Con un coraje que solo podría venir de Dios, se enfrentaba al pueblo, mirándoles a los ojos, y decía lo que necesitaba ser dicho. Sus palabras eran como flechas, precisas, fuertes y directas. Invitaba a todos a volver a Dios, a abandonar aquellas cosas que los alejaban del camino correcto. Y miren bien, no era fácil. Imaginen solo intentar hablar la verdad a un montón de gente que no quiere escuchar. Pero Isaías tenía una misión. Sabía que la única salida para esa nación era volver a Dios. Y no se daba por vencido. Incluso cuando todo parecía estar en contra de él, Isaías seguía firme, confiado de que estaba haciendo lo correcto. En el año en que el rey Uzías murió, algo extraordinario le ocurrió a Isaías. Era un día como cualquier otro, hasta que de repente no lo fue más. Isaías se vio en una visión que cambiaría su vida para siempre. Vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y la cola de su manto llenaba el templo. Imaginen solo la gloria de Dios allí, tan palpable que parecía llenar cada rincón con su majestad. Entonces, Isaías se dio cuenta de que no estaba solo en esa visión. Había serafines volando alrededor del trono, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y clamaban unos a otros diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». El sonido de esa proclamación era tan poderoso que incluso los cimientos del umbral temblaban y el templo se llenaba de humo. Ante tanta santidad, Isaías sintió el peso de su propia condición. «Ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Sabía que en presencia de tanta pureza, sus imperfecciones estaban completamente expuestas. Pero, en lugar de condenación, vino la purificación. Uno de los serafines voló hacia Isaías con una brasa viva que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó la boca de Isaías con esa brasa y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado perdonado». Así, en presencia del Todopoderoso, Isaías fue purificado y preparado para la misión que estaba por venir. Entonces oyó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y Isaías, transformado por la visión y por la purificación, respondió sin dudar: «Heme aquí, envíame a mí». Era el inicio de su jornada como profeta, llamado a llevar la palabra de Dios al pueblo de Judá, en una misión que exigiría todo de él, pero que también lo colocaría en el centro de la historia divina. Y así, Isaías fue enviado con un mensaje que no era fácil. Debía decir al pueblo que, aunque oyeran, no entenderían, y aunque vieran, no percibirían. El corazón del pueblo se volvería insensible, sus oídos sordos y sus ojos ciegos, para que no se convirtieran y fueran salvados. Era una misión desafiante, entregada con una advertencia severa, pero Isaías la aceptó con coraje y fe inquebrantables.
Isaías, ahora plenamente consciente de su papel como mensajero del Señor, se enfrenta a una nueva e inmensa tarea. El Señor lo guía a profetizar no solo a su propio pueblo en Judá, sino también contra naciones poderosas e influyentes que rodeaban el territorio. Imaginen la escena. Un hombre, movido por la fe inquebrantable en Dios, levanta la voz contra imperios. Estas profecías, abarcando desde el capítulo 13 al 23, revelan la justicia divina que se extiende más allá de las fronteras de Israel. La primera nación en la mira de Isaías es Babilonia, el gigante cuyo orgullo e idolatría llegaban a los cielos. Isaías profetiza su caída y destrucción, algo inimaginable en la época, dada la grandiosidad y el poder babilónico. Babilonia, la joya de los reinos, la gloria y el orgullo de los babilonios, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las volvió de cabeza, dice. El mensaje es claro. Ningún poder terrenal es rival para la soberanía de Dios. A continuación, su atención se vuelve hacia Asiria, la superpotencia que amenazaba con devorar todo y a todos en su camino. Isaías anuncia que este temible opresor también tendría su fin, recordando a todos que ningún gobernante es eterno, excepto el Rey de Reyes. El Señor romperá la vara de los impíos, el cetro de los gobernantes, profetiza Isaías, anticipando la caída de ese imperio invencible. Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia, Jerusalén y Tiro no quedan fuera. Cada una de estas naciones, con sus peculiaridades y pecados, recibe una palabra específica de Isaías. Habla de guerras, destrucción, lamentaciones y ruina, pero también de esperanza para los que se vuelvan a Dios. Es una montaña rusa de emociones y advertencias, donde la justicia divina se muestra tanto implacable cuanto redentora. Especialmente impactante es la profecía contra Jerusalén, el corazón de Judá, donde Isaías revela que ni siquiera el pueblo escogido está inmune al juicio de Dios. Sus palabras son un espejo que refleja las injusticias y la infidelidad dentro de la propia casa de Dios. Pero, incluso ante tales reprimendas, Isaías nunca deja de lado la promesa de restauración y paz para aquellos que se arrepientan y busquen a Dios. En aquel tiempo, Judá estaba en una encrucijada. Por un lado, las bendiciones de Dios habían sido abundantes. Una tierra rica y prometedora estaba a sus pies. Por otro, el corazón del pueblo se había desviado. Se habían olvidado de quién les había dado todo aquello, sumergiéndose en un mar de infidelidades e injusticias. Fue en ese contexto que Isaías, con el corazón pesado pero lleno de fe, se levantó para traer una palabra del Señor. Comienza con una advertencia severa: no deja piedra sobre piedra. Isaías pinta un cuadro de un juicio inminente, una tormenta a punto de caer sobre Judá por sus transgresiones. Hijos que crié y sostuve, pero ellos se rebelaron contra mí, lamenta el Señor a través de Isaías. Como un padre desolado, Dios expone la infidelidad de sus hijos, contrastando el amor divino con la dura realidad del pecado humano. Pero, oh, cuán rica es la misericordia de Dios. Incluso en medio de las advertencias, Isaías entrelaza promesas de esperanza y restauración. Venid entonces y arguyamos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana. Esa es... Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more.
If you've got spring fever, Lowe's has the cure. During SpringFest, make your landscape stand out with 3 free bags of Miracle-Gro 3/4 cubic foot garden soil when you buy 3. Plus, get up to 40% off select major appliances to keep clothes, food, and dishes fresh all season long. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Es la belleza del mensaje de Isaías. Por más profundo que sea el abismo del pecado, la gracia de Dios es aún más profunda. Isaías también vislumbra un futuro lleno de paz y justicia, un sueño divino para la humanidad. Habla de un tiempo en que las espadas serán convertidas en arados y las lanzas en podaderas. No habrá más aprendizaje de guerra, pues el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Es una visión de un mundo restaurado, donde el lobo y el cordero coexistirán en armonía, un presagio del reino eterno de Dios. Sin embargo, Isaías no escatima críticas a la hipocresía religiosa que se había infiltrado en Judá. Denuncia la vanidad de los sacrificios vacíos, las festividades sin corazón y las oraciones sin sinceridad. Cuando extendéis vuestras manos, oculto de vosotros mis ojos, incluso cuando multiplicáis vuestras oraciones, no las escucho, declara el Señor. El mensaje es claro: Dios desea justicia, no rituales, misericordia, no sacrificios, y así, a través de las palabras de Isaías, Dios extiende nuevamente la mano a Judá, invita a su pueblo a volver a Él, a buscar la justicia, a ayudar al huérfano y a defender a la viuda. Isaías nos muestra que, incluso ante el juicio merecido, la esperanza de restauración brilla, pues en el corazón de Dios siempre hay espacio para la reconciliación. En un período de tremenda tensión e incertidumbre, el reino de Judá se vio al borde de una crisis sin precedentes. La amenaza asiria, bajo el liderazgo implacable de Sargón II y posteriormente Senaquerib, acechaba sobre la tierra como una tormenta oscura lista para desatar. Los asirios, conocidos por su crueldad y por la eficiencia con que devastaban naciones, volvieron sus ojos hambrientos hacia Judá. Y fue en este escenario sombrío donde Isaías, el profeta de Dios, surge como una luz guía para el rey Ezequías. Ezequías, que estaba en el trono de Judá, se encontraba ante una encrucijada crítica. Por un lado, la lógica humana sugería buscar alianzas políticas como medio de supervivencia. Por otro, Isaías traía un mensaje divino, desafiando al rey y al pueblo a poner su confianza no en ejércitos o estrategias humanas, sino en el Señor de los ejércitos. Isaías, con la autoridad que le fue conferida desde lo alto, predijo la caída de Sargón II, y más adelante, la derrota humillante del ejército de Senaquerib. Porque hay un plan determinado sobre toda la tierra, anunciaba Isaías, declarando que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por los planes humanos o por la fuerza militar. Aseguraba que la ciudad de Jerusalén sería preservada, no por la habilidad o poder de su pueblo, sino por la intervención directa de Dios. Cuando Senaquerib amenazó Jerusalén, Ezequías se vio entre la espada y la pared. La presión era casi insoportable. Mensajeros asirios se burlaban de la fe del pueblo en Dios, ridiculizando la idea de que Judá pudiera ser salvada de su poderío militar. Esparcían el miedo, intentando quebrar el espíritu de resistencia a través de la intimidación. ¿En quién confiáis que os mantenéis rebeldes?, se burlaban, desafiando la confianza del pueblo en el Señor. Pero Isaías permaneció inquebrantable. Un pilar de fe en medio de las olas de desesperación guió a Ezequías a no ceder al miedo, sino a volverse a Dios en oración. Y así lo hizo Ezequías, llevando las amenazas de Senaquerib ante el Señor, depositando allí toda su angustia y esperanza. Y entonces el milagro se desplegó. La promesa de Isaías se cumplió de manera dramática. El ejército asirio, que parecía invencible, fue diezmado por una intervención divina durante la noche. Senaquerib fue forzado a retirarse, volviendo a Asiria con su ejército destrozado, donde más tarde encontraría su fin a manos de sus propios hijos. Fue una señal indiscutible del poder de Dios en proteger y salvar a su pueblo.
cuando éste coloca su confianza enteramente en él. En medio de tantos mensajes de juicio y consuelo, Isaías es transportado más allá de su propia época, hacia un futuro lleno de esperanza y promesa divina. Se convierte en la voz que anuncia la venida de alguien extraordinario, un Mesías que cambiaría el curso de la historia humana. Estas profecías mesiánicas, dispersas a lo largo de sus escritos, ofrecen un contraste marcante con las sombrías advertencias contra las naciones y el propio pueblo de Judá. Hablan de luz, justicia, paz y sobre todo de salvación. Isaías describe a este venidero Mesías como una gran luz, un signo de esperanza para un pueblo caminando en tinieblas. Porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, profetiza, anticipando el nacimiento de un líder divino cuyo gobierno estaría fundamentado en la justicia y en la rectitud, cuyo reino no tendría fin. Sería llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La promesa era de un gobierno eterno, de paz sin fin, sobre el trono de David y su reino. La visión de Isaías se expande aún más cuando habla de un brote que saldría del tronco de Jesé, una referencia directa a la línea de David. Este brote traería un espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y fuerza. No juzgaría por la vista, ni decidiría basado en lo que oye decir, sino que con justicia daría sentencia a los necesitados y con rectitud decidiría a favor de los pobres de la tierra. Bajo su gobierno, el lobo conviviría con el cordero y el leopardo se echaría junto al cabrito, en una armonía perfecta de la creación restaurada. En otra parte, Isaías habla del siervo del Señor, un tema que atraviesa varios capítulos de sus profecías. Este siervo sería una luz para las naciones, alguien que abriría los ojos de los ciegos, liberaría a los cautivos de la prisión y a aquellos que viven en tinieblas en la mazmorra. La descripción de este siervo sufriente culmina en uno de los textos más emocionantes y profundos de todo el Antiguo Testamento, donde Isaías describe al siervo siendo despreciado, rechazado por los hombres, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. En las visiones concedidas a Isaías, es llevado mucho más allá de su propia era, atravesando los siglos hasta el fin de los tiempos. Testimonia eventos de una magnitud que desafían la comprensión humana, profetizando sobre el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra y la inauguración de una nueva creación. Estas visiones, cargadas de simbolismo y esperanza, pintan un cuadro del futuro que espera a la humanidad y la creación como un todo, un futuro donde la justicia, la paz y la armonía prevalecen sobre el caos y la destrucción. Isaías habla de un tiempo en que la tierra será completamente devastada por su iniquidad. La tierra se rompería y se despedazaría. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Juicio divino sobre la corrupción y violencia que mancharon la creación. Pero esta visión de destrucción no es el fin de la historia, es solo el preludio de algo extraordinariamente nuevo y hermoso. Isaías prevé la creación de nuevos cielos y una nueva tierra, donde las lágrimas, el luto y el dolor no tendrán más lugar. Porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, y lo anterior no será recordado, ni vendrá al corazón. En este mundo renovado, Isaías ve una realidad donde el lobo y el cordero coexistirán en paz, y el león comerá paja como el buey. La violencia y la destrucción serán desconocidas,
e incluso la naturaleza reflejará la paz y la armonía del reino de Dios. Profetiza que la justicia y la rectitud serán la base de ese nuevo reino, donde el fruto de la justicia será la paz, y el efecto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre. Isaías también habla de la reunión de todos los pueblos ante el Señor, en una visión de inclusión y universalidad sin precedentes. Jerusalén, la ciudad santa, se convertirá en un lugar de adoración para todas las naciones, un centro de aprendizaje donde las personas irán a buscar el camino del Señor. La visión incluye la resurrección de los muertos y la celebración de la vida eterna, donde la muerte será tragada para siempre, y el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Isaías, además de ser una voz profética para el pueblo de Judá, también se destacó por sus interacciones significativas con los reyes que gobernaron durante su ministerio. Una de esas figuras reales fue Acaz, un rey que enfrentaba amenazas de naciones vecinas y se encontraba en un momento de crisis. En medio de estas circunstancias desafiantes, Isaías se acerca a Acaz con un mensaje divino, una oferta de esperanza y dirección en tiempos turbulentos. Acaz, presionado por los ejércitos de Israel y de Siria, estaba al borde de buscar ayuda en Asiria, una decisión que podría llevar a Judá a una dependencia peligrosa y a compromisos comprometedores. Fue entonces cuando Isaías, enviado por Dios, encontró a Acaz y le dio una palabra que debería reorientar su mirada. «Ten cuidado, estate quieto, no temas y no desmayes», Isaías dijo, alentando al rey a confiar no en la fuerza militar o alianzas políticas, sino en la promesa y protección de Dios. Para reforzar su mensaje, Isaías ofrece a Acaz una señal divina, una demostración del compromiso de Dios con su pueblo. Le dice al rey: «Pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo profundo o en lo alto». Pero Acaz, en un gesto de falsa modestia o quizás de incredulidad, se niega a pedir una señal. Isaías, sin embargo, anuncia una señal, no solo para Acaz, sino para todo el pueblo de Judá. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esta señal trascendía lo inmediato, apuntando hacia una promesa futura de Dios con su pueblo, la venida del Mesías. En una de las escenas más sorprendentes e impactantes de su ministerio, Isaías es llamado a realizar un acto simbólico extremo para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios instruye a Isaías a caminar descalzo y desnudo por 3 años como un signo y presagio contra Egipto y Etiopía. Esta acción, aunque chocante a los ojos contemporáneos, llevaba un mensaje poderoso sobre la confianza mal colocada y el destino de las naciones que Judá veía como salvadoras potenciales. La desnudez de Isaías no era un mero acto de excentricidad, era una declaración divina visualmente impactante sobre la vulnerabilidad y humillación que esperaban a Egipto y Etiopía, naciones en las cuales parte de Judá depositaba su esperanza para liberación de la opresión asiria. Isaías, al despojarse de sus vestiduras y andar descalzo, personificaba la futura desolación de esos pueblos que serían llevados cautivos, despojados de su dignidad y fuerza, exactamente como él se presentaba ante su propio pueblo. Este acto profético era un mensaje vivo a los habitantes de Judá, advirtiéndoles contra la tentación de buscar alianzas con naciones extranjeras en lugar de confiar en el Señor. Era un recordatorio vívido de que la verdadera seguridad y salvación no pueden encontrarse en el poder militar o en las alianzas políticas, sino solo en la obediencia y la fe en el Dios de Israel. La reacción a tal acto, sin duda, fue mixta. Algunos debieron haber mirado a Isaías con desprecio e incredulidad, cuestionando su cordura y el propósito de tal comportamiento. Otros, sin embargo, reconociendo la seriedad con la que Isaías llevaba su llamado profético, podrían haber percibido la profundidad del mensaje que estaba transmitiendo. Este acto no era simplemente sobre la humillación de naciones extranjeras, sino también un llamado al arrepentimiento y a la confianza inquebrantable en Dios por parte del pueblo de Judá. La relación de Judá con las naciones extranjeras
Es uno de esos temas que Isaías aborda con una claridad incisiva. Advierte vigorosamente contra la búsqueda de alianzas con potencias como Egipto, argumentando que tal búsqueda es no solo fútil, sino también una traición a la confianza que debería depositarse únicamente en el Señor. Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor a través de Isaías, que toman consejo, pero no de mí, y que tejen un tejido, pero no por mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El mensaje es cristalino. La seguridad verdadera y duradera no puede encontrarse en la fuerza o en la protección ofrecida por naciones extranjeras, sino solo bajo el amparo de la fidelidad a Dios. Paralelamente a estas advertencias, Isaías no deja de ofrecer visiones de salvación y redención. Habla de un Dios que, a pesar de la rebelión constante de su pueblo, extiende innumerables veces la mano en oferta de reconciliación. Entre los anuncios de juicio sobre la pecaminosidad humana, brillan promesas de salvación para un remanente fiel. Isaías describe una era venidera de justicia y paz, donde el desierto florecerá y los corazones afligidos serán consolados. Estos pasajes resaltan la naturaleza inmutablemente santa de Dios y su inquebrantable promesa de redimir y restaurar. La figura del siervo sufriente, presentada en los capítulos finales del libro de Isaías, emerge como un punto culminante de esa promesa divina. A través de una poesía conmovedora, Isaías describe al siervo que, aunque afligido y maltratado, lleva sobre sí las transgresiones del pueblo. Este siervo, por su sufrimiento, abre camino hacia la paz y la curación. Las palabras de Isaías, siglos más tarde, serían vistas como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo, el Mesías que por su muerte y resurrección ofrecería la redención definitiva a la humanidad. Pero ahí, mis queridos, la historia toma un giro aún más intenso. Llega el rey Manasés, un hombre de corazón duro, que no quería saber de escuchar la verdad. La presencia de Isaías. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Un hombre que solo hablaba lo que Dios mandaba, le molestaba mucho. Era como si la luz que Isaías traía fuera demasiado para la oscuridad en que Manasés vivía. La tensión entre la luz y las tinieblas, entre Isaías y Manasés, solo crecía. Isaías, siempre con la palabra de Dios, y Manasés, hundido en sus caminos erróneos. Pero incluso así, Isaías no bajaba la cabeza. Sabía que su lucha no era solo suya, era una lucha de todo el pueblo de Israel, una lucha para traer a todos de vuelta al camino de Dios. Y es en este punto, mis hermanos, que vemos el verdadero poder de la fe. Isaías, aun sabiendo que estaba en apuros, que la persecución venía fuerte, no se detenía. Continuaba hablando, profetizando, llamando al pueblo al arrepentimiento. Era una fe que no se tambaleaba, un amor por Dios que no tenía tamaño. Isaías nació en un tiempo turbulento, una época que bien podría llamarse una tormenta espiritual. Israel estaba en una situación difícil, ¿saben? La gente se había desviado tanto de los caminos del Señor que apenas se reconocían las tradiciones que Dios había establecido para ellos. Era un tiempo de mucha confusión espiritual, donde lo correcto parecía equivocado y lo equivocado, correcto. Pero miren, Isaías no se dejaba abatir. Tenía una fe de esas que uno hasta admira, ¿saben? Dios hablaba con él, y no pensaba dos veces antes de pasar el mensaje adelante. Sus palabras no eran solo palabras, eran llamados al arrepentimiento, invitaciones para que el pueblo volviera a Dios con todo su corazón. Y no era una tarea fácil, no. Isaías enfrentaba resistencia por todos lados. Hay gente que no le gusta escuchar la verdad, especialmente cuando está equivocada, ¿no? Pero Isaías, ese hombre era persistente. Sabía que, al final del día, lo que realmente importaba era obedecer a Dios
y tratar de salvar el máximo de almas posibles de la perdición. Ahora imaginen la escena: Isaías, solo, enfrentando a una nación entera. Pero él no estaba realmente solo, Dios estaba con él, y es esa certeza la que le daba la fuerza para continuar. Veía la dureza del corazón del pueblo, las injusticias, la idolatría, pero también veía la misericordia de Dios, siempre lista para acoger a quien se arrepintiera. Isaías, con el corazón lleno de fe y una valentía que solo podía venir de lo alto, se pone a hablar la verdad del Señor, sin miedo a las miradas torcidas o a las palabras maliciosas. Era un hombre con una misión, y nada podía detenerlo. En ese tiempo, Israel no estaba en una buena fase. No. La gente se había alejado tanto de Dios que ya ni recordaba el verdadero sabor de la adoración. Estaban, como se dice, perdidos en la fiesta de la vida, pensando que todo estaba bien, cuando en realidad estaban al borde de un precipicio. Pero Isaías, él veía más allá. Con ojos espirituales, veía el abismo que estaba frente al pueblo e intentaba de todo para traerlos de vuelta. Su voz era como una campana, llamando a todos a la casa del Padre. «Vuelvan», decía, «no es demasiado tarde para regresar a los caminos del Señor». ¿Y saben lo que es más hermoso de todo esto? La persistencia de ese hombre. Incluso cuando nadie parecía escuchar, cuando sus palabras parecían caer en el vacío, no desistía. Isaías sabía que, si al menos una alma escuchaba y volvía a Dios, ya habría valido la pena. No estaba en esto para recibir aplausos o para ser reconocido. Su recompensa era saber que estaba haciendo la voluntad del Padre. Esta parte de la historia de Isaías es un verdadero llamado para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y pensamos en rendirnos? ¿Cuántas veces hablamos, pero parece que nadie está escuchando? Pues bien, Isaías nos muestra que lo importante es seguir hablando, seguir llamando, seguir amando, porque al final del día, lo que cuenta es obedecer a Dios y amar al prójimo. Y entonces, mis hermanos, llegamos a un punto de la historia que nos conmueve. El enfrentamiento entre Isaías y el rey Manasés. Imaginen, por un lado, tenemos a Isaías, un hombre de Dios, cargado de verdades divinas, y por el otro, a Manasés, un rey cuyo corazón estaba endurecido por el poder y por prácticas lejanas a las enseñanzas del Señor. La situación estaba tensa. Era como si estuviéramos viendo la luz, intentando brillar en medio de una tormenta de oscuridad. Manasés no era un rey cualquiera. Se había desviado tanto de los caminos del Señor que llegó a practicar cosas que dejarían a cualquiera con el cabello de punta. Idolatría, brujería. Estaba sumergido hasta el cuello en cosas que Dios abominaba. Y allí estaba Isaías, llamado a ser la voz de Dios en ese reinado de sombras. El profeta sabía de los riesgos, sabía que su misión podría costarle la vida, pero su fe era más fuerte que el miedo. Isaías no se callaba, incluso sabiendo que cada palabra suya contra las prácticas del rey podría ser la última, pero tenía una misión divina, y nada, absolutamente nada, lo haría desistir de ella. Y entonces, mis hermanos, la historia toma un rumbo aún más desafiante. La persecución contra Isaías comienza de verdad. El profeta, ese hombre de fe inquebrantable, se encuentra ahora en el ojo del huracán. Imaginen solo, él, que solo quería traer al pueblo de vuelta a Dios, ahora es visto como un enemigo, un objetivo a ser abatido. Pero Isaías, él no da un paso atrás. En ese momento de prueba, la fe de Isaías es puesta a prueba hasta el límite. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Se mantiene firme, como un árbol que resiste el viento más fuerte. Isaías permanece inquebrantable. El profeta sabía que, incluso enfrentando la furia de un rey, la protección de Dios estaba con él. No estaba solo, Dios estaba a su lado, y esa certeza era su fuerza. La persecución, mis queridos, es algo difícil. Nadie quiere ser malentendido, rechazado, mucho menos perseguido. Pero Isaías nos enseña que cuando estamos haciendo la obra de Dios, vamos a enfrentar resistencias. Y es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es
Everyone knows that unexplainable it factor, that smile that lights up a room, that wow. Well, it doesn't happen by itself. There's chemistry behind the charisma. Colgate Optic White Pro Series toothpaste removes 15 years of deep-set stains when you brush twice daily for 2 weeks. How? The clinically proven formula is powered by Colgate's hydrogen peroxide complex. It works at the molecular level to gently dissolve stains deep within the enamel where your brush can't reach. It's proof that daily routine can be remarkable. That's the science of wow. Colgate Optic White. Afinada, como oro en el fuego. Y oh, cómo brillaba Isaías. Incluso ante las amenazas, no dejaba de hablar las verdades que Dios ponía en su corazón. Su valentía era un testimonio vivo del poder de Dios. Mostraba que, no importa el tamaño del desafío, la verdad de Dios necesita ser dicha. Y aquí hay algo para que reflexionemos. Cuando viene la persecución, ¿nos escondemos o seguimos hablando? Isaías eligió hablar. Eligió ser fiel al llamado de Dios, aun sabiendo que eso podría costarle la vida. Eso es fe, mis hermanos. Fe verdadera. Y entonces, lo impensable sucede. Isaías es capturado y enfrenta un destino terrible en manos de Manasés. Pero incluso frente a la muerte, la fe de Isaías no vacila. Sabe en quién ha creído. En ese momento de profunda tensión y tristeza, Isaías se encuentra frente a su prueba más grande. El profeta, un hombre que dedicó su vida a transmitir la palabra de Dios, estaba ahora en manos de Manasés, un rey cuyo corazón estaba lejos de los caminos del Señor. El rey, que se había desviado tanto, veía a Isaías no como un mensajero de Dios, sino como una amenaza a su reinado de idolatría y maldad. La tradición, aunque no directamente mencionada en la Biblia, nos cuenta que el fin de Isaías fue marcado por un acto de brutalidad inimaginable. Se dice que fue serrado en dos. La tradición sobre él ser serrado en dos no se encuentra en los textos canónicos bíblicos, pero es una tradición judía y cristiana posterior. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hace una alusión que a menudo se asocia con el martirio de Isaías, sin embargo, mencionarlo directamente por nombre. En Hebreos 11:37 encontramos: fueron apedreados, probados, serrados en dos, muertos a filo de espada, anduvieron vestidos de pieles de ovejas y de cabras, desamparados, afligidos y maltratados. Pausen y piensen, hermanos y hermanas, en el coraje y la fe de este hombre de Dios. Hasta sus últimos momentos, Isaías permaneció fiel, confiado en la soberanía y justicia divinas, incluso frente a una muerte tan cruel. Isaías nos deja un legado de fe inquebrantable. Nos enseña que, no importa cuán oscura pueda parecer la noche, nuestra confianza en Dios debe permanecer firme. Isaías enfrentó la muerte de forma tan dramática, pero su espíritu no fue quebrantado. Su vida y su final nos muestran que el verdadero poder está en permanecer fiel al Señor, incluso cuando enfrentamos lo inimaginable. Entonces, mientras reflexionamos sobre la vida y el martirio de Isaías, que podamos encontrar en su historia la fuerza para enfrentar nuestras propias batallas, confiando siempre en el amor y la misericordia de Dios. Que la fe de Isaías inspire a cada uno de nosotros a vivir una vida dedicada a la verdad y la justicia divinas, no importa el costo. Mis hermanos, al reflexionar sobre la historia del profeta Isaías, llegamos a un punto que nos hace parar y pensar sobre el verdadero significado de estar en las manos de Dios. Incluso ante el peligro inminente, Isaías se mantuvo firme. Su fe era tan sólida como una roca, inquebrantable ante las tormentas de la vida. Imagínense en su lugar. Sabiendo que la persecución estaba a un paso de alcanzarlo, Isaías no vaciló. No corrió a esconderse, no buscó un camino más fácil. Por el contrario, permaneció fiel a la misión que Dios le había confiado. Isaías sabía que, independientemente de lo que sucediera, Dios estaría con él. Este momento de la vida de Isaías nos enseña una lección valiosa sobre la confianza. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. Al contrario, es posible que enfrentemos desafíos aún mayores. Pero la verdadera confianza en Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación, sabiendo que Él tiene un plan mayor para nosotros. Isaías enfrentó la muerte con una valentía que solo puede venir de una relación profunda con Dios. No temió,
pues sabía que, incluso en la muerte, estaría cumpliendo el propósito divino para su vida. Es una demostración de fe que trasciende el entendimiento humano, una fe que ve más allá de este mundo. Por lo tanto, mis queridos, que podamos inspirarnos en la fe y la valentía de Isaías, que en los momentos de prueba recordemos que Dios está con nosotros, guiando cada paso nuestro, que la historia de Isaías nos aliente a mantener nuestra fe, incluso cuando el camino adelante parezca incierto, que la vida de Isaías sea un faro para todos nosotros, mostrándonos que, con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío, y que, al final de nuestra jornada, podamos mirar atrás y ver que cada dificultad enfrentada fue una oportunidad para demostrar nuestra confianza en el Señor. Amén.